Estamos de regreso con más información para ustedes. Damos paso ahora a nuestra siguiente entrevista de la mañana con el licenciado Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo para dialogar sobre el desempeño de la Asamblea Nacional durante este año 2021. Adelante, abogado Franco, lo escuchamos. Damos la bienvenida al licenciado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Esta es una iniciativa de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Estimado Alberto, un saludo para usted y para toda su distinguida audiencia. Espero que tengan un gran día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, igualmente para usted. Tomando en consideración que un órgano legislativo debe crear cuerpos de ley y que es altamente político, esta asamblea conformada en variopinto de colores y de modalidades ideológicas, ¿ha cumplido con las expectativas ciudadanas? La evaluación cuantitativa de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo legislativo desde mayo de este año hasta diciembre de este año, alrededor de 7 meses, pues no ha cumplido con la expectativa de la ciudadanía, puesto que apenas se han aprobado 7 normativas, en promedio una ley por mes, lo cual dista mucho del trabajo que realizaron otros periodos legislativos. Eso a nivel cuantitativo. Ahora, a nivel cualitativo, lo que se debe evaluar por parte de la ciudadanía es la calidad de dichas normativas. Yo aquí tengo un dato preocupante que presentar, puesto que en promedio las normativas se están demorando en aprobar aproximadamente 40 meses. ¿Y esto en qué afecta? Se preguntarán ustedes. Afecta en el sentido de que las leyes quizá ya no son oportunas para quienes lo necesitan. Por ejemplo, la ley para la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas demoró en aprobarse 39 meses. Y yo le pregunto, desde que sucedió el terremoto en 2016 hasta la actualidad ya ha pasado algún tiempo y quizá esta normativa ya no es propicia para las nuevas necesidades que tienen Manabí y Esmeraldas. Es así que la Asamblea Nacional, y no solo en este periodo legislativo, sino en anteriores periodos, tiene demoras en materia de aprobación de leyes. Es decir, la Asamblea no llega pertinentemente y oportunamente a las necesidades de los ciudadanos. Cabe destacar que en este periodo legislativo no se han aprobado normativas correspondientes a los proyectos de ley presentados desde mayo hasta acá, sino que se han aprobado normativas rezagadas. Esa es la actualidad de lo que sucede en la Asamblea Nacional. Dicho lo que usted, tomando en cuenta lo que usted ha indicado, es muy grave la situación porque nos encontramos que está fuera de la realidad, como usted lo ha afirmado. Pero es más grave aún porque se nota que hay un interés político que deviene de periodos anteriores y que seguramente está incluido en esa normativa que ha sido aprobada en este momento. ¿Cuáles son esos arrastres? ¿Por dónde está ese tema? Los temas que se han aprobado en estos 7 meses, como usted bien señala, corresponden a intereses legítimos de proyectos de ley presentados en el anterior periodo legislativo y en anteriores periodos legislativos. Por ejemplo, se aprobó una ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima, que tiene sus intereses en el campo de la pesca, digamos, en el campo del Estado, en cuanto a garantizar la soberanía marítima, considerando todas estas preocupaciones que se han tenido al respecto de la pesca por parte de otros países en zonas protegidas. También se ha aprobado una normativa al respecto de el aseguramiento de las jubilaciones patronales de los asegurados. Es una ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Esta ley no formó parte de la agenda legislativa de este Parlamento, sin embargo fue aprobada, así como la anterior normativa que mencioné en materia de regulación marítima. El proyecto de ley de reactivación económica de Manabí y Esmeraldas, que ya lo he mencionado, el cual busca la reactivación y la recuperación de empresas y emprendimientos. También tiene un fin, digamos, impositivo. La ley también reformatoria del Código del Ambiente, que busca la protección de áreas naturales. La ley para combatir los abusos del sistema financiero, que es una de las últimas normativas aprobadas por la Asamblea, la cual establece multas
en el caso de que empresas de comercializadoras de productos acosen al usuario, ¿no? Y la ley de la creación, y ahí coincido con usted, esto quizás sí responde a un interés netamente político, que es la creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amahuayta y Huasi, ¿no? Que esta se aprobó en un tiempo de 23 meses y que pues responde a un interés que tuvo en su momento la bancada de Pachacutic. Y finalmente, y con esto termino para no aburrirles con las leyes que se han aprobado porque son distintos temas, se aprobó la ley para el emprendimiento y la innovación en cuanto a jóvenes, ¿no? Esto sin duda alguna fortalece el emprendimiento de los jóvenes ecuatorianos que buscan pues salir de esa tasa de desempleo a través del emprendimiento. La evidente polarización ideológica permite un nivel de colaboración con el Ejecutivo colocado en la otra orilla de pensamiento. Desafortunadamente no. Y la gobernabilidad en cuanto a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo ha dejado falencias. Muestra de ello es que la ley urgente en materia económica pasó a través del Ministerio de la Ley, puesto que los legisladores y la bancada de oficialista, la bancada Acuerdo Nacional, no se pusieron de acuerdo ni para aprobar, tampoco modificaron y tampoco negaron la ley urgente. Por tanto, le quedaron debiendo al país su función de legislación, puesto que ante esta situación de omisión, el presidente de la República, haciendo uso de sus legítimas facultades constitucionales, publicó a través de decreto ley esta ley urgente. Esto nada más es una muestra al respecto de lo que sucede en cuanto a la relación que tiene la Asamblea y el Ejecutivo. Otra muestra de ello es que los proyectos de ley de la Asamblea Nacional no están siendo co-creados con el Ejecutivo. Recordemos que el presidente de la República es colegislador y si los proyectos de ley no son conocidos preliminarmente entre Ejecutivo y Legislativo, hay muchísima posibilidad de que el presidente de la República vete los proyectos de ley total o parcialmente, lo cual no abona de ninguna manera al trabajo de la Asamblea. Sucedió así y esperemos que en el siguiente año no suceda, como ocurrió con el presidente Lenín Moreno, en donde durante varios años, más de una década, trabajando un código orgánico de la salud, y el presidente Moreno lo envió al archivo total, ¿no? Que durará un año para volverse a tratar. Esperemos que esto no ocurra con la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. El que la ley de creación de oportunidades con las reformas tributarias entrase en vigor por el imperio de la ley demostraría un gran manejo político por parte del Ejecutivo y una falta de sindéresis entre la Asamblea y los electores. Nosotros tenemos una tesis al respecto de lo sucedido con la ley urgente en materia económica y es una tesis que hemos venido evidenciando a lo largo de el anterior periodo legislativo y el actual. Y es que existe un desconocimiento por parte de los legisladores al respecto del procedimiento parlamentario. Se notó mucho en la votación de la ley urgente que los legisladores no conocían al respecto de cómo operar políticamente para generar el archivo de la ley. La bancada UNES fue clara al respecto de su posición preliminar y durante la votación que ellos no estaban a favor del proyecto de ley de creación de oportunidades. Sin embargo, al final, por la omisión, que entiendo se trataría de un error de técnica legislativa, pues permitió que esta sea publicada como decreto ley o por el imperio de la ley, como usted señala. No obstante, existe un interés particular político detrás, pero acá pues estaríamos hablando de conjunciones al respecto de que posiblemente esta votación a favor que permitió la publicación de esta ley pues responde a intereses propios de la amnistía de posibles perseguidos políticos del anterior gobierno de Alianza País correspondiente al expresidente Correa. Pero eso son especulaciones, conjeturas, y lo que nosotros tratamos de evidenciar es que quizá el procedimiento parlamentario necesita más capacitación, más formación. No estamos diciendo que los legisladores no lo conocen, sin embargo, se podrían fortalecer y precisar aquellos conocimientos y competencias en materia de procedimiento parlamentario. Es así que, y con esto finalizo esta intervención, la Asamblea Nacional en 2 ocasiones ha exhortado la actuación de otras autoridades de Estado o ex autoridades sin ningún resultado. Las famosas resoluciones de la Asamblea Nacional, que no tienen un efecto jurídico vinculante. Por ejemplo, la Asamblea exhortó
con tinte de obligación al expresidente Lenín Moreno que retorne al país inmediatamente, puesto que se había fenecido el tiempo que había salido del país, ¿no? Pero este exhorto no tiene ningún efecto jurídico, puesto que este funcionario público ya no forma parte del aparato estatal, por lo cual la Asamblea Nacional no podría ejercer ningún control político, mucho menos un juicio político. Asimismo, la Asamblea Nacional, a través de una resolución, conminó al presidente de la República a resolver el tema de las cárceles, y por ahí nos da el camino. El camino es a través de la fiscalización efectiva a los ministros encargados y al presidente de la República a través de pedidos de juicio político. Para terminar, las investigaciones estrella de la Asamblea a través de la Comisión de Investigación del caso Alex Saab y de la de Derechos Constitucionales de los papeles de Pandora, ¿demostrarían que hay un intento de realizar control político o solamente son movidas políticas aisladas? La gestión de la Comisión de Fiscalización y Control Político debe ser vista en su integralidad. No solo la investigación al respecto de, por ejemplo, el caso de Alex Saab, que fue llevada por la Comisión de Fiscalización y Control Político, así como la investigación de los Pandora Papers de la Comisión de Garantías Constitucionales, tienen que ser vistas más allá de los informes presentados. Y yo tengo acá un dato que presentar, que es que en este periodo legislativo se han presentado 11 pedidos de juicio político, lo cual muestra un interés efectivo de fiscalización, y el cual se ha concretado en 3 pedidos que terminaron en censura de destitución, 2 unificados en contra del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, 1 en contra del del superintendente de compañías, Víctor Acuchundia. 2 pedidos se resolvieron en censura, puesto que la autoridad ya había terminado el cargo, en contra de Pablo Celi y René Ortiz, y un pedido fue archivado. Es decir, al menos el 50% de los pedidos de juicio político en el marco de la fiscalización han llegado a ser efectivizados. No obstante, y ahí coincido con usted, estos informes de fiscalización que implican entregar información a otras funciones del Estado, como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría, así como otros países, no tienen un efecto inmediato en el plano nacional, puesto que la Asamblea Nacional debe pasar las competencias a otras instituciones. No obstante, generan información al respecto del control político. La fiscalización no solo tiene que ver con juicios políticos, sino con transparentar información al respecto de las actuaciones de los funcionarios o exfuncionarios públicos. No obstante, aquí hay un problema, y con eso finalizo también esta intervención. La Asamblea Nacional, los legisladores, han presentado más de 1.900 pedidos de información a las autoridades de Estado. Estos pedidos de información son para fundamentar procesos de fiscalización que podrían devenir en juicios políticos. No obstante, apenas el 30% de estos pedidos han sido respondidos, lo cual puede deberse a que la Asamblea Nacional no está transparentando adecuadamente su información, puesto que esto está publicado en su portal web, o que las autoridades del Estado ecuatoriano no están entregando esta información a los legisladores, con lo cual no se puede ejercer un efectivo control, fiscalización. Le agradecemos profundamente, licenciado Celi, por habernos acompañado y habernos dado tan valiosa información. Que tenga un muy buen día y una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Alberto, muchas gracias por la invitación y también mis deseos de similar forma para ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Esta es una iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.